Buenos días, señorías, señor presidente del Gobierno. Una semana más el COVID marca la agenda, al menos en las preguntas. La crisis derivada del COVID, por supuesto la sanitaria, pero la crisis económica y social podría haber sido tremenda en Canarias, en el conjunto del Estado, pero en Canarias de forma agravada. Si no se hubieran tomado determinadas iniciativas, la crisis social y económica para las familias, para las empresas, para la gente que peor lo pasa en esta tierra hubiera sido, en algunos casos, absolutamente irreversible. Esa fue la realidad precisamente en el 2008 y el 2009. Actualmente, con las medidas que el Gobierno de España ha ido tomando con respecto a muchos territorios y de manera específica para Canarias, ha supuesto que a Canarias, solamente en materia de ERTE, hayan llegado, extrapolado hasta el 31 de diciembre, más de 1.300 millones de euros. Probablemente insuficiente, pero 1.300 millones de euros más que hace unos años. Han llegado a Canarias por la vía de préstamos ICO que permiten la financiación de las empresas más de 3.600 millones de euros. Yo no sé si insuficiente, pero son 3.600 millones de euros más que hace unos años. 80 millones de euros para los autónomos. Ahí sí le digo, insuficiente. También es verdad, 80 millones de euros más que hace unos años en la anterior crisis. Podríamos seguir con el ingreso mínimo vital, aproximadamente unos 160 millones de euros, y otra serie de medidas, como los más de 500 millones de euros del fondo de 16.000 dotado por el Gobierno. Nos pareció insuficiente, pero 500 millones de euros más que los que se aplicaron en su momento. Ahora, las medidas adoptadas con la eliminación de reglas fiscales, uso de superávit, de remanente, un sistema de financiación con entregas a cuentas que nos permite seguir manteniendo el gasto. Por tanto, primera pregunta, valoración del Gobierno, ¿qué hubiera sucedido en Canarias sin este apoyo? Segunda, esto no acaba aquí. A partir de ahora tenemos que seguir reivindicando cuestiones fundamentales. Al menos desde Nueva Canaria vamos a hacerlo y me consta que es la voluntad también del Gobierno. 500 millones de euros de carreteras en gastos no financieros, absolutamente fundamental. Plan de recuperación específico para Canarias, al menos en materia turística, como se ha comprometido el Gobierno del Estado, fundamental. Ampliación de los ERTE más allá del mes de enero, absolutamente fundamental, y distribución de fondos europeos con los mismos criterios que en su momento hizo la Unión Europea con respecto a España. También planteamos ahí, por tanto, la posición del Gobierno sobre estos temas y la enérgica decisión también del Gobierno y del Parlamento. Gracias, señor Campos, señor presidente. En el mes de noviembre del año pasado, señor Campos, presentamos los presupuestos aquí a la Cámara. Y entonces, haciendo respuesta, tomando decisión para mantener acuerdos del Gobierno anterior en el capítulo 1, en sanidad y en educación, hicimos un ejercicio de responsabilidad y sacamos adelante unas cuentas difíciles, porque aumentaba mucho más el gasto en el capítulo 1 que todo lo que era el aumento frente al año anterior de todos los capítulos del presupuesto. Lo sacamos con los votos del Gobierno y los primeros meses del año 21 fueron buenos, enero y febrero. Incluso en marzo se apuntaba que si todo caminaba como hasta entonces, en este ejercicio podríamos bajar de 17% de paro en Canarias. Pero llegó la pandemia y todo se cerró. Llegó el estado de shock y la economía se paralizó. Y tuvimos dificultades serias para caminar con el presupuesto del año 2020. Hay que recordar las duras negociaciones, intervenciones públicas, exigencias normales, legítimas, de los ayuntamientos y de los cabildos, porque se mermaba el bloque de financiación canario para los recursos de sus presupuestos que también ellos habían presentado y las reivindicaciones del Gobierno de Canarias hacia el Ministerio de Hacienda para que entendiera que tenemos un sistema peculiar que precisaba, entre otros, que nos permitieran utilizar, por ejemplo, el superávit. Cosa que ocurrió, por vez primera en la historia, que nos permitió el uso del superávit. Luego han venido mejores noticias, remanente, endeudamiento para el año próximo, entregas a cuentas garantizadas, pero tuvimos serias dificultades en el año 2020 que hemos podido resolver. El fondo no reembolsable, que tuvo mucho debate con los presidentes autonómicos, con los partidos políticos, se aprobó con un amplísimo consenso en el Congreso de los Diputados, amplísimo. No quiero equivocarme, pero probablemente con el 80% de los votos a favor. Ha sido un fondo también necesario, tan necesario que debe implementarse el año siguiente, el año próximo, si se mantienen los daños de la COVID en la sociedad española, para poder caminar en la respuesta adecuada por parte de las comunidades autónomas a los gastos extrapresupuestarios que hemos tenido por la situación sanitaria en el campo sanitario y en el resto de las áreas. Y junto a ello también, como digo, el uso de ese superávit que se nos ha permitido, las inyecciones que han venido de derechos sociales para los fondos COVID, y podemos cerrar el presupuesto del 20.
y preparar el del 21. Y eso creo que es clave para la cohesión social. Gracias, señor presidente.